En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa en qué momento estén viendo este no copeo del día de hoy. Espero que la pasen divino como nosotros siempre acá en el set, en el Soviet del Parkway, en el tercer canal, con Pedro, con Daniel. Saludo a nuestra audiencia nuevamente, espero que todos estén muy bien. Váyanme contando desde qué lugar del mundo de Colombia nos saludan, qué esperan hablar con nosotros el día de hoy, si nos quieren contar algo también. Está muy movida la política esta semana, ¿no? Están pasando bastantes cosas. Ya vamos con nuestra tanda de tendencias. Yo los veo como muy timbrados, ¿no? A Petro, a Uribe. Sí. Aprendí esa palabra. Timbrado. Timbrados. Dícese de sinónimo de estar llamado. Ok. Sí. Sí, okay. Sí me entienden, la audiencia me entiende. Habitualmente. Sí, de estar timbrado, de estar alerta. Estoy de timbrado. Estar alerta, sí, de tener el sentido arácnido a tope. ¿Sí, algo así? Sí, como Petro había dicho, como las células y las vibraciones, como estar muy timbrado. Sí. Aprendí esa palabra y me gustó mucho, entonces continúo. Noto pues tanto Uribe como a Gustavo Petro muy timbrados por todo lo que ha pasado, ¿no? Uribe con la condena de su hermanito, que pobrecito, ya hablaremos de eso también, y pues Petro con todo lo del Consejo Nacional Electoral, las listas al Congreso del Pacto, que todavía esa vaina está súper enredada. Pero bueno, yo acá como siempre estoy yéndome por las ramas y no dejándolos hablar. Perdón, chicos, es que el matriarcado hay que aprovecharlo. Porque esto no se ve todos los días. El uso del megáfono obligatorio en la mesa del no copeo. Bueno, entonces, cuéntame, Pedro. Dani, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, Laura, hola, Pedro. ¿Qué más? ¿Cómo va la semana? Bien. Finalizando. Bien. Todo bien. Pues como con una gripita ahí que no me ha soltado. Sí. Que ya me tiene hace varios días en la lona. Hoy seguramente no va a haber un buen rendimiento de parte mía, no mentiras, como siempre, pero todo bien. ¿Y usted qué, Dani? Yo bien, pues la verdad, muy tranquilo, pues viendo desde la barrera todas estas noticias que van surgiendo en la política colombiana. Y muy a la expectativa de lo que esto pueda pasar de aquí a 2026, ¿no? O sea, que digamos lo que estamos viendo ahorita lo podemos ver como un hecho. Dentro de un mes y medio ya es 2026. Sí, lo vemos casi como un hecho aislado, pero pues, o sea, este tipo de medidas judiciales que están saliendo en este momento, pues pueden repercutir bastante en el próximo año. Sí, bastante, la verdad, en pleno año preelectoral, en plena campaña, pues ya empezando, ¿no? Ya a portas de las elecciones del próximo año, pues esto está grave. Sí. Estamos hablando pues como de los dos extremos que dominan la política colombiana, el uribismo, el petrismo en este momento, y pues los dos están como en el ojo del huracán, básicamente. Sí, y cada vez más lejos de lo que se debería hablar en época de elecciones, ¿no? Del proyecto de país, de las propuestas, de las ideas. Totalmente. De si se va a profundizar el cambio o no, cómo se va a parar el cambio por parte de la derecha, pero estamos hablando desde eso, de líos judiciales, de ahora los vemos es buscando mil formas de pues salvarse el pellejo, ¿no? De librarse de todo lo que les está sucediendo. Eso me conecta con la frase del día. Que es habitual ahora en el no copeo. La frase del día para hoy la traigo nuevamente de Héctor y Tito como hace 8 días, y es: ya tu mirada con la mía están saciándose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose, y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote. La frase del día hoy para el no copeo, Héctor y Tito. Grande. Bravo. Definitivamente el dúo filosófico de la mesa de no copeo. ¿Y por qué escogiste esa frase para el día de hoy, Dani? ¿Y por qué Paola Holguín? ¿Y qué tiene que ver Paola Holguín en todo esto? ¿Qué tiene que ver con Paola Holguín la frase? Pues porque estamos como viendo un
un casi que renacimiento de las viejas figuras, y esta es una canción que se llama Baila Morena y que está muy asociada a un jugador de fútbol que es Dairo Moreno y es el eterno, el que perreo para los nenes, perreo para las nenas, y pues es el eterno, el que nunca acaba, así como Uribe y Petro, que están ahí vigentes. Ajá. Es cierto. Perreo ahí acaba. viene ahí en la política colombiana también. Sí. Exactamente. Oigan, y hoy es 28 de noviembre. ¿Sabían ustedes que ya estamos en el 332º día del año en nuestro calendario gregoriano? Y que eso quiere decir que apenas quedan 33 días para que se acabe el año. Uy, ya. Eso quiere decir que cada vez estamos... 33. 33. Wow. 3 días. Se acabó esta vuelta. Ya. No, ya es Navidad. Ya se comieron siente en buñuelo y la calle. natilla? Sí. Yo no me he comido mi primer ¿En buñuelo serio? todavía. Sí. Ya, por supuesto. Ya Uy, no, vestí de Navidad toda Bueno, mi para casa. la próxima misión del No Copeo de la otra semana espero tener buñuelos acá en Epa, el set. bueno, me Vamos a hacer. de me una. parece muy bien. Y cada vez se siente más el ambiente, ¿no? Más Pastor López por las calles, Sí. más aguinaldos en las emisoras. ¿Ustedes qué hacen de final de año? ¿Celebran duro Navidad o no les gusta tanto ese rollo? Uf, mira que ya no tanto. En mi familia era muy habitual que fuera como fiesta, mera farra hasta tarde, todos despiertos. Yo creo que por eso tengo problemas también para dormir, ¿no? Desde Ok. niña era como la inmersa en la rumba llanera, Hasta el el parrando final. llanero, pero cada vez pues todos vamos envejeciendo y ahora casi no hay niños en mi familia, ahora es muy tranquilo todo. apaciguando. Es como la cena familiar y ya Ok, Navidad. suave. No sé ustedes, sí, súper suave, la verdad. ¿Y usted es Sí, fiestero no. de Lo mío Navidad? es familiar, me Ujú. gusta igual de la Navidad la comida un montón. Entonces Sí, es el muy cierto. buñuelo, la natilla, la lechona, el tamal, tal. Eso me gusta un montón y pues nada, pues se disfruta, pero sí lo mismo, o sea, no a niveles de antes tal vez. Ok, Sí, las ok, cosas ok. han cambiado, ¿no? ¿Y Sí, tú, Pedro? mucho. No, igual, muy familiar, muy tranqui. El 24 no lo celebro tanto, pero el 31 sí me gusta pensar más Claro. como en fiesta, en salir. En lo que se Tratar de viene, verse ¿no? con Los los deseos, amigos ustedes también. se comen. ¿Creen en esas tradiciones del nuevo año, como las uvas, el tema de salir a correr con la maleta? Lo de las uvas lo hago. Sí. Las lentejas. Las lentejas, Las lentejas como en los mi- bolsillos en y mi esas cosas. familia es sagrado No hacer puede el tema faltar. de las lentejas, ¿no? Y está sacando unas lentejas todo el año de los bolsillos, de la maleta, de Sí, todos los lados literal. donde se meten las lentejas, ahí están por el resto. No sale dinero, pero hay lentejas. Así que ante la escasez, pues igual funciona, ¿no? Sí, Pues al yo soy menos. cero de esos agüeros, la verdad. ¿Verdad? No, Por eso le va no así, los tengo, man. por eso me va así. No será por eso que le No va como uvas, le no va. maleta, no nada. Solo Silvio No, Rodríguez nada, para recibir el año. Silvio, vino caliente, Uy. fogatica y Todo un bohemio. Para dormir a las 7 de la noche ya estar uno. Ay, oigan, ¿ustedes sabían que un 28 de noviembre, pero de 1820, nació Friedrich Engels? Wow. El teórico comunista alemán, el parcero de Karl Marx, dijo alguna vez Lenin le llamó el maestro del proletariado Wow. a Engels. Y me pareció buena esa efeméride porque creo que no son cosas del azar que, por ejemplo, haya nacido Engels un 28 de noviembre y justamente muy cerca haya nacido otro teórico y estratega revolucionario fundamental para la izquierda colombiana, a quien no se le presta mucha atención, pero que es fundamental de verdad. Y es que ayer estuvo de cumpleaños Roy Barreras. El gran Roy Ella está, por favor, Barreras. dime quién El es. inmenso Roy Barreras. ¿Quién es ese gran personaje? Bueno, Pues el el poeta. más grande de todos, poeta, doctor, Doctor. político, senador, candidato presidencial y sobre todo Multifacético, ¿no? mejor persona. Súper multifacético. Puede unir a todos los sectores. Exactamente. Él ha sido una de las personas inspiradoras de por lo menos lo que hemos venido haciendo con Pedro desde La Central, que es un programa que se emite todos los miércoles a las 6 p.m. en el tercer canal. Y Roy Barreras siempre está ahí. Exactamente. Es el man que Siempre logra las presente. cosas. Este miércoles no se Este emitió miércoles no se emitió por razones, por razones de salud. sí, lo siento.
Está todo, es culpa de Pedro. Estoy aquí a punta de Red Bull, la verdad. Sí, de acuerdo. Siempre hemos tratado de hablar del marxismo, roycismo y del leninismo, barrerismo como pilares fundamentales de lo que debe ser la ideología de la izquierda colombiana. Y me puse justamente a mirar archivos de la central y encontré que hace 3 años... justamente logramos traer con Daniela Colombia una de las agrupaciones más importantes de la música popular del sur del también continente. Un 28 de noviembre. También un 28. Pero qué día tan especial. Imagínate. Me encanta, y no tenemos buñuelos, no tenemos el Bacardí, no nada. No, nada, todavía. Bueno, queda pendiente. Y les traje ese video. Es una agrupación, no sé si la conocen, una agrupación argentina, se llama El Cuarteto de Dos. No sé si la han pillado por ahí. No, yo sí la conozco. Yo no, tengo en el mi Cuarteto playlist. de Dos. Cuarteto me encanta, de me Dos. recuerda a una banda por ahí. ¿Qué Yo va? creo que se les copiaron. No creo que hay puede una banda ser. chilena que Uruguaya. tiene un nombre muy parecido. ¿Verdad? ¿Cómo se llaman luego? Ojito. No me acuerdo. Ok. Pero de pronto lo han escuchado No, por ahí. Tienen un a par de alertarles, canciones. vamos a que alertarles han porque pegado. no se puede. Esta es una banda que representa un sentimiento popular, una banda que rescata los valores nacionales, populares, progresistas del continente. De la Villa del Estrellato. Exactamente. Así que les trajimos esta efeméride. Un día como hoy, hace 3 años, el Cuarteto de Dos vio la cara al mundo tocándose este tema dedicado al doctor Roy Barreras. Y bueno, nosotros somos una banda de cuarteto argentino. Somos la banda. No somos una banda. Somos la banda. Somos la banda. Claro que sí. Aguante la banda. La banda del más aguante. Somos el Cuarteto de Dos. Y bueno, y cuando hicimos esta canción pensamos... ¿En qué pensamos? ¿Pensamos? Pensamos. De vez en cuando. ¿Vos pensás? Yo pienso, ¿vos pensás? No. Entonces pensé. ¿Y qué pensaste, Colorado? Yo pensé, bueno, le hacemos una canción al Diego. Pero dije, pero si el Diego ya le hicieron mucha canción. El Diego es la música misma, ¿viste? El Diego es melodía pura. Y dije, bueno, ¿y quién más es melodía pura? La Eva, digo yo. Bueno, la Eva ya le hicieron una canción que vos viste, Madonna. ¿Viste? Se dice, ¿viste? ¿Viste? Madonna le hizo. La Madonna, pero por supuesto, de Y- Villa Fiorito, la Madonna. Sí, y entonces nosotros dijimos, bueno, el Cuarteto de Dos tiene que hacerle una canción a A un este referente personaje. de la lucha nacional popular, ¿viste? Sí, entonces bueno, él no nació ni en Rosario ni en Buenos Aires, pero nació en un departamento. Bueno, nació. Él que nació? nació. Y es Sagitario y bueno, Nació en el popular. nació en el popular y le queremos hacer este tema y ya está. Vamos a ver. En una villa nació, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. El Congreso forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de ganar las mayorías, de la paz total y así ganarle a cualquiera. Tal vez jugando pudiera a Colombia ayudar. A poco que legisló, Doctor Roy, al uribismo aplastó. Doctor Roy, Y su sueño tenía una estrella, impuesto para las iglesias, y todo el pueblo cantó. Doctor Roy, a escaso nos metió. Doctor Roy, Llevó alegría en el pueblo. lleno de gloria este suelo. Con una cruz en los ojos por ser el mejor, por no perderse jamás, al poder enfrentó curiosa debilidad. Si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La Santa Fe le encontró un tumor de cáncer de...
Bueno, ahí estaba el Cuarteto de Dos. El Cuarteto de Dos, rindiéndole este homenaje al gran Dr. Roy. Que nació O sea, para Julián. ustedes el roicismo vendría siendo lo más importante. Sí, a nivel de estrategia yo creo que es fundamental partir de ahí. Sí. Roy es como nuestro Maquiavelo. O sea, es a Exactamente. nivel estratégico. De pronto no hay contenidos, pero estratégico, Roy Barrera siempre. Y siempre. Paola Holguín vendría siendo como No, tu la Dua musa. Lipa. Ah. Es que lo de Paola La Holguín Juana de es Arco. solo sexual, no, ahí no, políticamente no. Bueno. Acá hacen una pregunta, o bueno, más bien una afirmación. Dicen que como están de soplados. Sí, claro. Pues son músicos, Como eso todos es los lo, viernes. es lo que menos esperan. Ah, nosotros o el Cuarteto de Dos. Los dos. Excelente comentario. Bueno, chicos, entonces muchas gracias por esa bella canción que nos acaban de mostrar, todo ese performance dedicado a nuestro respetado y amado Roy Barreras, una figura muy importante en nuestro país. Pues ya podemos ponernos más serios. Ya fue suficiente guachafita. Vamos con las tendencias del día. Por Y ahora favor, sí, sí. vamos a explicar por qué nuestro presidente Gustavo Petro pues anda un poquito timbrado. Yo no puedo dejar de decir esa palabra. Timbrado. ¿Cómo la aprendiste? ¿En, Está- qué, en qué contexto? Sí, Timbrado. buena pregunta. ¿En qué ¿En contexto, qué contexto surgió eso? aprendiste? Uf. La verdad o la mentira. No, la Estoy- verdad, siempre ¿Te la verdad. dijeron? Ay, Me Laura la está toda dijeron. timbrada. Empecemos por ahí, gracias Algo así. Pedro. Sí, me la dijeron, como estoy timbrado. Y yo, ¿qué es timbrado? No tenía ni idea. ¿Tú cómo, Le- qué hablas? Y tú, Le hace falta calle a la niña. Hace Sí, poco sí, nos sí, yo dijeron, les también. hace falta guerra también. Pero entonces ahí me voy adaptando al no copeo cada vez más. Pero bueno, entonces ahora sí vamos a explicar por qué nuestro presidente debe andar bastante timbrado. Así se ha mostrado en redes sociales también, porque pues el Consejo Nacional Electoral, por supuesto ustedes ya habrán visto todo este drama, me imagino que nuestra audiencia también. Hemos venido hablando a lo largo de la semana de esto, sigue siendo tendencia, el presidente se sigue pronunciando en sus redes sociales diciendo que esto es injusto y demás. Este fallo del CNE contra la campaña Petro por haber violado los topes de campaña y además pues lo que alega este fallo es que la campaña de Petro presidente habría recibido dineros ilegales. Esto pues también pone a nuestro querido presidente en el ojo del huracán también, porque pues tenemos todo esta denuncia, ¿no? Este reportaje que sacó Noticias Caracol sobre las disidencias de Calarcá y pues la presunta alianza entre un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia y el general Huertas, pues también con un cargo muy importante dentro de pues nuestras Fuerzas Armadas. Esa presunta relación que ellos tendrían y también de la presunta financiación de Iván Mordisco a la campaña del presidente. Entonces, obviamente, esto tiene a Gustavo Petro Timbrado. muy afectado, timbrado. Ay, es que sí, bueno, timbrado, sí, no la voy a dejar de decir, no copeo, de malas. Entonces, pero quiero que veamos a Paloma Valencia, que nos hace una explicación siempre muy respetuosa, como es ella, muy tranquila, muy chill. Entonces, veamos primero esta explicación de Paloma Valencia y ya les sigo contando un poquito acerca de esto. El Consejo Nacional Electoral acaba de darnos la razón. Gustavo Petro rompió los topes electorales en su elección a presidente y la Constitución es absolutamente clara. Quien obtiene un cargo público rompiendo los topes electorales tiene como sanción la destitución. Esta es una decisión muy importante porque sobre todo hace público el expediente para que todos los colombianos puedan conocer cuáles son las pruebas. Vuelvo y reto al presidente que publique los reportes de la UIAF, de Roa, Ricardo Roa, gerente de la campaña, durante los meses de la campaña, porque se dice que ahí están las pruebas evidentes de cómo se manejaron fondos cuya procedencia se desconoce. Bueno, pues obviamente el uribismo está pegándose de este tema para Claro. atacar al presidente y pues a la izquierda colombiana.
¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Qué opinan de todo esto? Obviamente, pues Gustavo Petro y pues demás personas pertenecientes al pacto histórico y a la izquierda han pues rechazado este fallo, están diciendo que, y esto es cierto, pues es la primera vez que el CNE como tal sanciona una campaña. Hemos visto, por ejemplo, pues el tema de los dineros de Odebrecht en la campaña de Juan Manuel Santos o la ñeñe política en la campaña de Iván Duque, pero pues es la primera vez que el CNE falla en contra de un presidente pues por haber como violado los topes de campaña y demás. Entonces no sé si ustedes lo ven también como una injusticia como lo está anunciando el presidente Gustavo Petro, o si les parece que el fallo pues tiene sentido. Yo veo dos cosas ahí como para remarcar. Lo primero es que, bueno, ¿cuáles son los dineros por los cuales se le acusa de haberse pasado los topes? O sea, primero es una donación de FECODE, ¿no? Del Sindicato de Educadores, y la otra es una donación de la USO, de la Unión Sindical Obrera, del Sindicato pues, Histórico de Ecopetrol. Entonces, bueno, o sea, ¿qué hay detrás? O sea, sí, digamos que hay una financiación pues de sindicatos, o sea, que ni siquiera es como, digamos, pues, o sea, a veces se le muestra como si fueran estructuras criminales, o sea, tratando de asociarlo a eso, pero eso pues son sindicatos pues históricos del país. Y por otro lado, pues lo que siempre se dice cuando ocurren estos casos, y es, bueno, los intereses políticos detrás del CNE. O sea, estamos hablando de magistrados que son elegidos por los propios partidos, que son cuotas de los propios partidos y que al empezando final pues, por Álvaro Hernán Prada, claro. Perdón, te interrumpo, Dani, empezando por Álvaro Hernán Prada, que fue como el que decidió como generar, ¿no? Este fallo. Y pues ya sabemos quién es Álvaro Hernán Prada, el más uribista, el fan número 1 de Álvaro Uribe Vélez después de Paloma Valencia. Entonces pues claramente hay unos intereses detrás de todo esto. Claro, entonces tú cómo vas a tener un órgano rector como de todo lo electoral en el país, pues que está mediado por cuotas de partidos. O sea, ahí yo creo que hay una cuestión que toca pensarse, y es también cómo, digamos, cómo está estructurado el sistema electoral de Colombia, ¿no? O sea, que por un lado está la registraduría, pero por otro lado está el Consejo Nacional Electoral, pues que es de una índole política demasiado evidente y que pues toma decisiones políticas, y en ese sentido pues bueno, se parte de esa base, pero también el gobierno tiene que ver cómo mediar ahí, ¿no? Porque lo que vemos es también una confrontación con el CNE, y lo que está haciendo ahora el CNE es irse de frente contra el gobierno. Sí, exactamente. Yo creo que ha quedado muy clara la función política que está desempeñando el CNE en este momento, no solamente a nivel de este tema de los dineros de campaña, sino también lo que ha venido pasando con progresistas, con Colombia Humana, con la posibilidad de la coalición de partido primero y luego electoral. Definitivamente hay algo ahí, y también me llama poderosamente la atención el manto de duda que desde hace tiempo se viene sembrando mediáticamente sobre los dineros que ingresaron a la campaña Petro, y es cómo es posible que la izquierda, esa izquierda que tiene que ser pobre, austera, andar en sandalias, escuchar a Silvio Rodríguez y todas esas cosas de pobres, tenga dinero para hacer eventos y poner tarimas y poner tarimas y hacer campaña de una manera tan exitosa. Entonces también ha sido como, de verdad, la trazabilidad de muchos de esos dineros está clara. Los sindicatos y los partidos tienen que tener unas finanzas demasiado transparentes, demasiado claras, y bueno, no se le ve mucho sentido a eso. Además que no sé si ustedes vieron algo, se los quería preguntar de verdad, y es que algo tiene que ver con un abogado de Fico o alguna cosa por ahí. Pero gracias, me leíste la mente, porque ya nuestras células están como conectadas, ¿no? Como lo diría nuestro presidente. Pero sí, el fenómeno no copeo. Daniel por allá pensando en Paola Holguín, pero bueno. Sí. Él solo se sincroniza con Paola Holguín, eso no. Pero claramente tenemos que hablar de eso, es muy importante, y lo está denunciando el presidente Gustavo Petro. Entonces yo quiero que pues veamos qué fue lo que dijo el presidente. Vamos primero con el primer trino del presidente acerca de todo esto.
Se los voy a leer. Dice: no hay un solo peso del narcotráfico en mi campaña. 3 años de investigación de la oposición, mayoría en el Consejo Nacional Electoral, eso es cierto, ya lo estamos hablando, y no encontraron un peso. La doble moral de la oposición. Controlan el Consejo Nacional Electoral y el conjuez es el abogado de Fico y ya nos había demandado. Pertenece a la cuerda de personas cuestionadas como Daniel Hernández y Néstor Humberto Martínez. Es el que multa la campaña y lo digo con claridad, lo hizo de manera extemporánea y parcializada. Nosotros no aceptamos esa decisión administrativa, es la oposición multándonos. O sea, y precisamente el presidente pues denuncia que el conjuez es el abogado de Fico Gutiérrez. Ahí también vemos que pues hay un presunto interés detrás de todo esto en pues querer de una u otra forma pues arruinarles la campaña, pues como la imagen a la izquierda colombiana del presidente en plena pues campaña, en pleno año preelectoral. Pero entonces el presidente continúa, vamos con la siguiente, porque pues claramente sí se ha mostrado muy timbrado por todo este tema, como ya les venía comentando, y sigue denunciando, para que por favor mandemos la segunda. Dice que nos sancione el abogado de Fico es inaceptable. El Consejo Nacional Electoral no puede ya darnos garantías electorales, sanciona mi campaña para no dar personería jurídica al movimiento político más grande de Colombia. Ninguno de los puntos que llaman sobretopes y en cuyo proceso ni siquiera leyeron nuestra defensa son sobretopes. Lo único positivo de esta investigación es que la misma oposición no pudo encontrar un solo aporte que puedan llamar del narcotráfico o ilegal. Hice una campaña transparente y decente, sin trampas. Ahora con trampas, la oligarquía y las mafias buscan recuperar el poder. El pueblo decidirá si vuelve a la gobernanza paramilitar o vamos pa'lante a una Colombia libre de mafias e injusticias. La campaña por la Asamblea Nacional Constituyente arranca y necesita su firma y mayorías en el Congreso. Y ya pues para rematar vamos con el último pronunciamiento de nuestro presidente. Sí, señores en máster, por favor, me falta uno. Qué pena con ustedes. Acá dice: la oposición buscando hacer un golpe de Estado. No solo con miembros de la oposición en el CNE, ni más ni menos el conjuez es el abogado de Fico. O sea, Petro está súper pegado a que es el abogado de Fico, ¿no? Precisamente, está súper timbrado con este tema. Y con él hicieron mayoría, sino que ahora buscan el golpe putrefacto. Que lo intenten. Aquí la prueba de que el conjuez es el actual abogado de Fico y está bajo su sueldo. Interés particular. Fico también está detrás de los fiscales de Antioquia. No saben sino mentir, conspirar y hacer trampas. Y ahí pues Petro pone como una captura de Fico junto al conjuez que pues era o es su abogado, como en una reunión en Teams. Entonces pues queda esperar también a ver qué pasa, ¿no? Obviamente la campaña pues de Petro, digamos que el pacto histórico tiene la oportunidad de apelar esta decisión. Y pues vamos a ver que se investigue, pero no sé cómo lo ven ustedes. Yo creo que sí, pues es muy raro que el CNE en pleno año preelectoral esté poniendo tantas trabas en el camino al pacto histórico, ¿no? Tenemos precisamente lo que también denuncia el presidente, que es el tema de la personería jurídica del pacto histórico, que está muy difícil ese tema también, y pues ahora con esta noticia de la violación de los topes de campaña. ¿Cómo se vería esto si no fuera en Colombia, sino en Venezuela? Si el Consejo Nacional Electoral no estuviera en poder de la derecha, sino del chavismo, y si no persiguiera el pacto histórico, sino al partido más grande de la oposición venezolana. ¿Cuál sería el relato ahí de los medios? ¿Cuál sería el relato ahí de la derecha colombiana? ¿Cuál sería el relato ahí de los opinadores? Hombre, claro que si hay dudas y si hay cosas que investigar, pues se debe hacer, pero claro que hay un tufillo político muy fuerte. Y de verdad, si uno lo extrapola a otros contextos, hay una persecución de un órgano político, administrativo cooptado por unos partidos políticos que son de oposición a un partido político que se está persiguiendo fortísimo. Y razón no le falta, y no es un hecho menor, que es el partido político, o al menos el movimiento político más grande que tiene el país en este momento, en el que más gente se representa. Es fuerte. De acuerdo. Y como tú decías, pues hay que ver
eso qué consecuencias tiene a mediano plazo de cara a la constitución de la personería jurídica del pacto histórico, ¿no? O sea, eso es algo que está ahí como en ascuas, o sea, hasta, digamos, se condicionó la personería jurídica a unos procedimientos que tienen que adelantar los partidos que se quieren unificar en el pacto histórico, pero esto lo que va sentando es un precedente, o sea, ¿hacia dónde vamos? Lo más probable es que no se vaya a poder constituir el pacto histórico como partido político. Está muy complicado y ese tema. pues ¿Se cae el Frente Amplio? ¿En ese escenario se caería el Frente Amplio? Yo creo que no. No se caería el Frente Amplio. Iván Cepeda seguiría siendo candidato y podría seguir yendo del pacto histórico, claro, y podría seguir estando en la consulta del Frente Amplio. Esto les impide inscribir listas al Congreso como pacto histórico. Sí, exacto. Pero, o sea, de cara a las presidenciales, digamos que hay margen de maniobra, pero ya como tal, como listas al Congreso, exacto, pues eso implicaría que los partidos se tienen que ir cada uno a mandar su lista. Imagínate, entonces tenemos el Polo Democrático unificarse en un partido ya existente, que eso también implica un montón de trámites y de burocracia, porque hay partidos ya montados con directivos, etcétera. Entonces eso de cara a las legislativas, de cara al próximo Congreso, pues puede tener consecuencias bien fuertes. No, y eso rompería mucho a la izquierda, claro. Claro, o sea, sería un descuartizarla. Ahí sí que están destripando a la izquierda, sí, a nivel jurídico, a nivel electoral, a nivel político. Tal vez por ahí es el inicio del destripamiento del que hablábamos el episodio anterior, y que tanto repiten. del gran tigre, de Hello Kitty, como lo llaman algunos otros. Fuerte. Pero sí, yo creo que el tema acá todos coincidimos en eso, como no querer ver que sí hay un interés detrás, es ya hacerse el loco, definitivamente, porque hagamos un recuento. Álvaro Hernán Prada es el que radica la ponencia, que es del Centro Democrático, es el fan número 1 de Álvaro Uribe Vélez, está implicado en este juicio de Álvaro Uribe Vélez también por haber manipulado testigos y toda la cosa. Él radica la ponencia. Tenemos también que el CNE entonces anda detrás del pacto histórico por el tema de la personería jurídica, y tenemos que es la primera vez que sanciona una campaña. O sea, ya Gustavo Petro, esto es muy grave para él porque su campaña queda con esa mancha de ser la primera en la historia que es sancionada por violar estos topes de campaña, es decir, por hacer trampa. Básicamente le están diciendo, usted hizo trampa para ganar la presidencia. Ni siquiera el Consejo Nacional Electoral sancionó la campaña de Juan Manuel Santos y la de Óscar Iván Zuluaga por haber recibido dinero de Odebrecht, que también es una compañía que pues estuvo inmersa en un escándalo de corrupción gigante. Entonces sí es muy, no quiero decir injusto, pero pues sí es muy contradictorio que no lo hayan hecho en otros gobiernos, pero pues a Gustavo Petro sí le caiga como todo el peso de la ley, pues. Y con este timing preelectoral tan marcado. Total. Claro, es que lo que habría que pensar es qué campaña no se ha volado los topes, ¿no? En el pasado. Totalmente. Incluso los precandidatos de ahorita, ¿no? No sé si se acuerden, es que venía pensando en eso esta mañana, no sé si se acuerdan que hace 8 días les comentaba de la cantidad de publicidad que sale de David Luna en Spotify. O sea, es impresionante. Por hora puede haber unas 6 repeticiones de los mensajes de David Luna en Spotify, y me preguntaba yo de dónde, o sea, es bastante costoso salir todos los días, todo el tiempo, durante más de un mes en una plataforma que escuchan millones de personas. ¿De dónde sale el presupuesto de un tipo que ni siquiera es candidato oficial, que se supone que no tiene respaldos de partidos políticos de frente, ¿no? Que es independiente, que es transparente, que es otra cosa, que es outsider? Sí. O sea, ese tipo, ¿de dónde está sacando todo ese dinero desde el día cero? O sea, las vallas que vallas por todo el país. Una sola valla cuesta un montón de plata. Candidatos que no llegan ni al 1% de la intención de voto, con cuñas, con vallas, con giras, yendo a grandísimos eventos, yendo por fuera del país a hacer lobby, y ahí no hay ningún control de nada. Eso no tiene ningún sentido, de verdad.
Sí, pues ahí nos quedan esas duditas, ¿no? Acerca de esta presunta persecución del Consejo Nacional Electoral contra la campaña de Petro, contra la izquierda colombiana más bien. Y vamos con el otro timbrado entonces para cerrar esta tanda de tendencias que pues ya ustedes saben de quién se trata, pero quiero que veamos primero este video. Por favor, no vayamos a llorar. Es una situación muy dura para todas estas personas, pero primero veamos a este pobre viejecito y ya pues comentamos un poco más al respecto. En este 25 de noviembre, un día difícil, amable por la compañía de este equipo humano que nos ayuda aquí en el Ubérrimo, y mi padre en este 25 de noviembre habría cumplido 93 años. Tenía 50 años y medio cuando lo asesinó la FARC y hoy condenaron a mi hermano. Hay que respetar la justicia, pedirle ayuda a Dios y también dar el testimonio que, de mi opinión sobre él, fue un gran hijo, un gran hermano, un gran esposo, un gran padrastro, un gran miembro de familia, un hombre sencillo, de patrimonio básico y de valores éticos y morales. Habrá que pedir, el camino que queda es que Dios nos ayude. ¡Qué dicha! A mí me sorprende la cantidad de personajes ilustres que nacen en estas fechas, ¿no? Sí. El 5 de noviembre, el papá de Uribe. Noviembre, ¿y qué signo viene siendo? Escorpio. Sagitario. Sagitario como Sagitario. Hitler. Oye, sí. Como Hitler, ¿sí o no? Y ustedes sabían. Sagitario como Roy No, pero no era Barreras. Sagitario. Como Engels. Sagitario como Hitler. Mañana está cumpliendo años Daniel. Yo les había otro botado el dato de que ilustre. la mayoría de asesinos seriales en la historia son Sagitario, ¿no? ¿Sí? ¿En serio? No, no. Ahí está. Bien. Bueno, ¿cómo Pues lo vieron, no? Nuestro presidente eterno, ese Ajá. gran colombiano El que pobre pobrecito, por viejecito. alguna razón, la vida le ha pagado tan mal, Sí, que lo ha rodeado qué de gente injusticia. tan mala a lo largo de toda su historia. Miles de vínculos, nexos con personas cuestionadas, con personas criminales, y ahora pues su hermano Santiago Uribe, que es condenado a 28 años y 4 meses de prisión por concierto para delinquir agravado, por ser el jefe del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, que operaba en el norte de Antioquia y que tanto daño le hizo a este país, y por homicidio agravado. Homicidio agravado, nada más. Nada más y nada menos. Estamos Sí, hablando de un paramilitar y un Ajá. asesino, el hermano de nuestro querido Álvaro Uribe Vélez, que también viene muy, muy timbrado después de ese juicio que tuvo que enfrentar. Nuevamente, pobrecitos, que le pasan unas cosas que uno no sabe por qué será. Y pues sí, entonces, ¿cómo lo vieron? Yo de verdad no sabía que... ¿Cómo lo vieron después de estar todos acá? No, con una tristeza, con una desesperanza. Sí, no lo puedo evitar, Yo ese de señor me verdad- conmueve. De verdad no sabía que la fecha había coincidido con el cumpleaños de Alberto Uribe Sierra, y de verdad, o sea, no sé si es al dios destino, a la diosa azar, pero qué cosa tan linda, de verdad, qué justicia poética, no sé cómo llamar a eso, pero me parece hermoso. Yo lo que me pregunto es qué necesidad hay de salir a dar una declaración con toda la gente que le trabaja en la finca. Que le O sea, ayudan, que que le le ayudan, ¿no? ayudan, O sea, ¿no? la ayudan. gente que le ayuda, que se ha postulado voluntariamente como 20 personas a trabajar en su rancho. O sea, Eran 12 personas. 12. No, Y mentira. el vestido como todo un campesino, ¿no? Sí, no, O disfrazado. sea, estamos es viendo a Álvaro genial Uribe para Vélez hacer disfrazarse. cosplay. Sí. pero Ay. entonces, ¿cómo fue ese proceso? O sea, vengan muchachos, vamos Ajá, a ir a ajá. dar una declaración. Bueno, no sé. O sea, con pero- el perrero en la mano así. Y el que no Sí, yo no quiera, creo que haya sido como, absolutamente me hacen el libre, favor. no aparecerse ¿Se por acuerdan de acá. Santiago? Sí. Vamos a hablar por él. Me acabas de generar esa duda. ¿Cómo será trabajar para Álvaro Uribe Vélez? Uf, pues si a No los sé. hijos les hacía tragar vómito, imagínate qué puede hacer con un empleado, man. Claro. Y un montón de ¿Aguanta hacer toda una investigación sobre eso y hablar con los empleados? No creo que hablen.
pero, No creo. pero no si yo creo trabajara que sí. para Álvaro Uribe Vélez no hablaría. No, para nada. Pero para nada, vale la para pena nada, para nada. intentarlo. Entonces sí, pues esto es tendencia, por supuesto, por fin de 3 décadas, ¿no? Se hace justicia contra Santiago Uribe. Obviamente, pues esta gente no se va a quedar de brazos cruzados. Hemos visto como esta familia, los Uribe Vélez, La pues familia. siempre, la familia, sí, literal, los Uribe Vélez siempre han intentado escapar de la justicia y lo han logrado. Vemos como Álvaro Uribe Vélez, pues, lo logró, al menos hasta el momento. Estamos esperando la casación en su juicio por soborno, una actuación penal y manipulación a testigos. Pues su hermano ahorita no lo ha logrado, pero ellos ya van a poner una impugnación, un proceso que se llama de doble confirmación. No es una casación, pero pues van a utilizar ese recurso, sí, como de doble confirmación, para ver si entonces Santiago Uribe, después de que otro juez, un tercer juez, revise la sentencia, el fallo nuevamente, pues lo declara inocente, o pues cambia, de pronto le puede bajar la condena, bueno, hacer cambios, o pues mantener esa decisión. Ya veremos. Por el momento, pues Santiago Uribe Vélez tampoco va a ser como detenido inmediatamente por este tema de que está esperando la doble confirmación, pero yo quiero que enfoquemos también esta discusión en la respuesta de todo el sector de la derecha y especialmente del uribismo, que me parece muy descarada. Realmente no hay otras palabras para describir lo que está haciendo esta gente, que es básicamente querer hacer ver al victimario Santiago Uribe como si fuera la víctima, ¿no? O sea, realmente esto es un irrespeto gigante para todas las víctimas del paramilitarismo, especialmente pues de este grupo que comandaba, que pues Santiago Uribe era el determinador, los 12 apóstoles. Empecemos viendo, por ejemplo, el trino de María Fernanda Cabal. Si lo pueden poner ahí en pantalla, por favor. ¿Qué dice? Toda nuestra solidaridad con Santiago Uribe, hermano del presidente. Esperemos que todo este proceso en su contra termine con su absolución en la casación. Bueno, como ya les dije, no es un recurso de casación, pero es increíble como, a pesar de que es una persona ya condenada por un tribunal, por el Tribunal Superior de Antioquia, ellos lo quieran seguir pues tratando como si fuera inocente. Y ahí está también esa contradicción, pues que muy presente en la política, en el uribismo, pues más que en cualquier otro sector, a mi parecer, acá opinión personal, y es de que la justicia les sirve cuando les conviene, claro, y cuando no les conviene, pues no les sirve. Tenemos a un Álvaro Uribe Vélez que es absuelto en segunda instancia, y en ese caso entonces sí se hizo justicia, nuestros órganos constitucionales funcionan, y en este caso pues no, la justicia no les sirve. Yo estaba pensando en dos cosas. Una, pues, ¿cómo será una vida de esas, no? O sea, estar pendiente todo el tiempo de procesos judiciales que lo puedan encerrar a uno, y tener que mantener un poder político para que uno no pueda terminar en la cárcel. Bueno, eso debe ser una vida muy triste. Pero también veo que es como también hay como una sofisticación alrededor de los procesos judiciales, como ustedes lo decían, o sea, alrededor del discurso de la víctima cuando me va mal, o del celebrar cuando me va bien, pero también, o sea, esa praxis, ¿no? Que ya de toda la vida metidos en procesos judiciales, pues les hace saber manejar las situaciones en cada momento, pues como hay que salir, ¿no? O sea, sofisticación ahí. Hay una serie muy bacana que protagoniza Viola Davis, en la que es una profesora de Derecho Penal y abogada penalista. Es que no me acuerdo muy bien del nombre ahora, pero es muy interesante porque ella, o la serie en general, se basa todo el tiempo en cómo crear un relato favorable a la víctima. Y en cómo, obviamente, tumbar los relatos de quien defiende al victimario. Y lo que dice Viola Davis en la serie es, mire, lo más importante es que una víctima sea creíble como víctima, ¿sí? Si de entrada, por cómo se ve, por su trayectoria, por lo que se sabe de esa víctima, no cumple con los requisitos para posicionarse como tal, eso no le va a servir. Ningún juez, ningún jurado lo va a ver realmente como una víctima. Y yo creo que a ese relato de la víctima de Santiago Uribe Vélez
sobre todo, le hace falta eso, y es que es una víctima muy poco creíble, ¿no? Este cuento de que no es una persecución política del petrismo, tú lo decías ahorita, es una vaina que llevan investigando 30 años o más. Esto no viene del petrismo, que sí, Gustavo Petro durante su paso por el Congreso denunció, pero Iván Cepeda lo hizo su no cuota, es una versión, pero no antes es una de persecución eso, del petrismo por ningún lado. de hecho fueron funcionarios del nivel local, del nivel regional, una procuradora súper valiente la que empezó a abrir casos de gente que los 12 apóstoles mataban ya desde el 93. ¿Sí? Además, ¿qué interés va a haber en perseguir a un man que es irrelevante públicamente? O sea, Santiago Uribe Vélez, que representa. También es cierto. Y lo que hay detrás de eso también es el papel de los hacendados, ¿no? Que sigue siendo, o sea, tan fundamental en pleno siglo XXI, cuando ya incluso toda la región de Latinoamérica ha hecho todo lo posible por abolir la institución de la hacienda. Aquí los hacendados siguen siendo fundamentales, y en el relato de las víctimas se ve cómo esta hacienda La Carolina, propiedad de los Uribe Vélez, pues seguía siendo el epicentro de la estructura, la organización, donde se intercambiaban las prendas, donde hacían reuniones ideológicas, donde había listas negras, que como leyendo todas las noticias, a mí eso es lo que más escozor me da, como más incluso miedo, ¿no? Imaginarse a esta gente reunida haciendo listas negras que después ponían a circular en Yarumal y sus alrededores, para que además la gente supiera que la iban a matar y entrara en pánico. O sea, era una cosa que por eso brutal. Y matar, o sea, simplemente era yo pongo, esto está muy, o sea, como que molestamos con el meme de Pablo Escobar de te voy a anotar en mi lista, y es realmente este grupo paramilitar el que hacía esto, comandado, pues eso lo decidió el Tribunal de Superior de Antioquia, no yo, comandado por Santiago Uribe Vélez, y era: te vamos a poner en esta lista solo porque te consideramos una amenaza, ni siquiera tenemos una prueba en tu contra, pero bueno, ya sabemos que así funciona este tema con el paramilitarismo en nuestro país. Simplemente si nosotros pensamos que tú eres un terrorista o eres guerrillero, te mandamos a matar y ya, y pues ellos lo que hacían era poner a las personas en esa lista y venga. Y ese tema de la hacienda es interesante también, porque si uno se da cuenta, hay como un momento casi que en la historia política del país en el que hay una unión entre la clase política y los ganaderos y terratenientes. O sea, es gente que siempre ha estado en el poder. O sea, si uno se fija, por ejemplo, el Partido Conservador, desde básicamente Álvaro Gómez Hurtado, o sea, tiene una alianza con Fedegan, digamos, toda la política de Álvaro Gómez está aliada con los ganaderos, y eso se ha mantenido. Después Pacto de Chicoral con Misael Pastrana, y ahora pues digamos todo lo que representó Álvaro Uribe Vélez también para ese sector del económico del país, pues lo que refleja es una alianza que no se rompe, ¿no? Y son unas élites que no se piensan en términos de desarrollo, sino que se piensan es en mantener una estructura de la tierra, pues que hay que atacar también, ¿no? O sea, porque en Colombia no ha habido una reforma estructural dentro de lo agrario, o sea, porque siempre son intentos, y es también esa alianza muy poderosa entre los hacendados y la clase política en el país, tanto en lo regional como en lo nacional. De hecho, esas élites han sido más reaccionarias y más violentas, y es incluso no tanto cuando pierden el poder político, sino cuando las posiciones que ceden en el poder político apuntan esas reformas agrarias. Digamos que en lo electoral a veces incluso hay como cierta paz democrática, pero ya cuando se meten en realidad políticas públicas o reformas agrarias fuertes con respecto a la posesión de la tierra y la producción, es donde emergen, y la historia de los Uribe Vélez es un gran ejemplo de eso. Es bastante fuerte. Sí, entonces muy difícil hacerlo querer ver como la víctima, ¿no? Yo creo que esta estrategia que lleva implementando el uribismo desde siempre no les está funcionando y no les va a funcionar muy bien.
y pues yo sí lo celebro, yo celebro que se haga justicia, celebro que las víctimas tengan una respuesta, esperemos que una reparación, pues también Santiago Uribe en medio de todo esto tiene que pagar una multa muy grande, que no recuerdo de cuánto es en este momento, también tiene prohibido el porte de armas, entre eso sí otras. Que le debe doler. Es lo que más le dolió. Sí, yo creo que Literalmente. Amigas de Paraco, pero no me quiten Pero no me quite el fierro. Además que es muy cabrón de verdad, como para posicionarse como víctima tiene que desplazar de ese lugar a las víctimas reales. Exacto, como cambiamos el foco, por eso que irrespeto querer presentar al victimario como la víctima, y es como, y los cientos de víctimas que dejaron los 12 apóstoles, ¿qué pasa con ellas? ¿Dónde está precisamente la alegría de que por fin esas personas tengan pues una verdad, una reparación, ¿no? Sí, de acuerdo. Y hay otra cosa importante que se ha mencionado poco incluso en algunos medios que han cubierto el tema, y es los 12 apóstoles arranca siendo un grupo de limpieza social, ¿sí? Compuesto por unos hacendados y sus peones que en realidad lo que querían era empezar a afectar la organización popular en torno a las FARC, y lo que empiezan a hacer es, con ese discurso de la limpieza social, empezar a quebrar gente, líderes sociales y líderes políticos, pero también mujeres líderes, gays, drogadictos, bueno, gente que consideraban todo lo que a indeseable. ellos les incomode. Exacto. O para ellos sea indeseable, esa es la palabra. Y el tema perfecta. es que luego ese mismo grupo termina legalizándose a través de las figuras de las convivir, mientras Álvaro Uribe Vélez era el gobernador de Antioquia y máximo promotor de esa figura en Antioquia, ¿no? Que no es el único culpable de eso, César Gaviria es el que le abre la puerta como presidente. Pero sí que hay también ahí una pita de la que hay que jalar para entender cómo se amasó ese poder político y militar o paramilitar en este caso en esa parte. Y lo otro es la presencia de la policía en todos los relatos de las víctimas, ¿no? O sea, uno está muy acostumbrado a la connivencia entre ejército y paramilitares, pero en este caso específico fue el tema de la policía permeando cada familia de Yarumal. Bueno, es bastante heavy lo que hay ahí. Sí, el testigo clave en este caso que es exacto. Meneses, era comandante de la policía, exacto. Y él es el que pues ha comparecido ante la JEP y ha contado todo esto, que es el que contó lo de la lista, cómo fue el homicidio de Camilo Barrientos, que es por el que se le acusa específicamente a Santiago Uribe. Pero entonces, chicos, sí, concluimos con este tema que pues Santiago Uribe no es ninguna víctima, no es un preso político y no es un perseguido, es un criminal de lesa humanidad, básicamente. Exacto. Estos delitos, además de pues que es homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, tienen este agravante que es que son considerados de lesa humanidad en este caso. Entonces sí, no es cualquier cosa, y pues muy bueno que se haya hecho justicia por encima de un apellido tan importante como lo es el de los Uribe Vélez en nuestro país. Yo creo que ya con esto entonces cerramos la tanda de tendencias, nos alargamos un poquito, perdónenme. No me arrepiento, siempre, pero no me importa igual lo que piensen, pero esto es un matriarcado. Sí. Bueno, entonces vamos con sus acciones que para reírnos más. Vamos pero sí, rapidito. Vamos con la hora del almuerzo. Con la hora del almuerzo. Vamos con la hora del almuerzo, me encanta, para que lo aliste Master, 4. Ya lo tiene listico. Bueno, eso. Hola muchachos, ¿en qué andan? La Sarabia. Oye, pero ¿tú qué haces acá abajo? ¿Tú no almuerzas con los de arriba? Ay, no, eso arriba está insoportable. Yo almuerzo mejor con ustedes. Oye, ¿y ya la viste? ¿A Vero? Obviamente, si eso arriba están reagarrados y ya se encerró desde hace 2 horas con el jefe y nada que sale.
Uy, como que se le acabó la guachafita a ese man. No, un minuto de silencio por ese pobre. Eso les cuento. Eso en esa piscina solo se escuchan gritos. Como que la señora está emputada porque no le sirven las tarjetas. ¿Aló? Hola, jefe. Hola, Vero. ¿Cómo estás? Sí, claro. Ya subo. Ya mismo te tengo. Bueno, ya te los tengo que dejar. Dale, nos cuentas cualquier cosa, ¿vale? Sí, yo creo que de pronto les escribo. Es que les escribo. Eso ni nos tiene guardados. Bueno, llegó la Sarabia. Llegaron las dos más importantes de esta serie, Vero y la Sarabia. Vero y la Sarabia. Vero con su chaqueta de 2.000 euros. Desde Suecia. Llega a la hora del almuerzo. La jefecita. ¿Qué tal? ¿Cómo te viste en esta Yo me aparición vi estelar? excelente. Yo sé que tengo cara de culo todo el tiempo, pero queda perfecta con el papel de la Sarabia, ¿no? Entonces me dejaron el papel perfecto. Sí, te veías ahí toda timbrada, pero... Súper Sí, timbrada, porque Vero me dice el estaba guión, esperando. la timbrada. Uy, no, pero es que imagínense tener a Verónica Alcocer detrás. No, sí, claro, timbrada todo el tiempo. Hombre, Mi no debe ser pésame. fácil. ¿Cómo lo vieron? Ya este es el cuarto, nos queda uno. Cuarto episodio, nos queda uno de nuestra serie La Hora del Almuerzo. La hora del almuerzo, ya veremos qué les traemos después de esto. Sí, Vamos a ver qué sí, nos más y más inventamos. hora del almuerzo infinitamente, o si nos inventamos otra cosa, si nos da el tiempo, las ganas. Yo creo que sí. Entre otras cosas. Pero bueno, y si no entienden muy bien el contexto, devuélvanse a los otros No Copeo, que estamos pasando un capítulo en cada pues transmisión. De verdad que es muy chévere. Es La Hora del Almuerzo, escrita acá por mis queridos compañeros Pedro y Daniel. Y pues yo creo que entonces ya podemos pasar a sus secciones que nos traen para el día de hoy. Listo. Ustedes siempre me sorprenden. Hágale. No, hágale usted. Dale tú. Dale. Dale tú que la tuya es más chévere. No. Bueno, entonces doy la- yo decido. Decide. Vamos con Pedro, que la vez pasada fuimos con Dani primero. Vale, listo. Bueno, otra cosa que pasó esta semana importante es... Una tendencia. Una tendencia, podría decirse incluso, es que llevamos 2 días hablando de la supuesta crisis de los medios de comunicación en Colombia, sobre todo los medios corporativos, ¿no? Si Así pillaron es. lo que pasó en las emisoras del grupo Prisa. Así es, En 80 Caracol Radio, periodistas ajá. Fueron renunciados de la W. Exactamente. Sí. Exactamente. Podemos ir con 80 la... despidos, Dios mío, esto es una locura. está- Exactamente. Podemos ir con la primera Parece el imagen. Ministerio de Minas. Puede ser cualquier ministerio del gobierno del cambio. creo. Cualquier UTL de la bancada del pacto histórico. No se está denunciando nada. Bueno, entremos en materia. Tarde de despidos tituló La Silla Vacía hace 2 tardes, anunciando justamente lo que nos comentaba Laura. Aquí hablaban de 40 personas, pero luego supimos sí que al final fueron cerca de 80 periodistas que fueron sacados de principalmente W Radio y Caracol Radio. Salió mucha gente, pero digamos que entre los más reconocidos están Alfonso Espina, que era el jefe del servicio informativo de Caracol Radio, Pascual Gaviria, que acompañaba a Vanessa de la Torre. Siempre el marihuanero lleva las de perder. Es increíble lo goda que es esta sociedad, que marido siempre de Barrey, cortan ¿no? es al marihuanero. ¿Sí? Pero ¿de El qué te marido de sorprende? Barrey. Pascual Gaviria ¿Es es el él? marido de Barrey. ¿En serio? ¿Ah, sí? No se oye. Oiga, y le ¿Desnudate tengo, con Eva? mire, Sí. me encanta Bueno, este no me tipo de sorprende información. tampoco. Sí, ese Para dato, nada. ese dato está Son buenísimo. el uno para el otro. Me encanta, Sí. me encanta esta información porque iba para algo muy parecido. Además de Pascual Gaviria, salió Paula Bolívar de la W, que hace además Que unos días había ganado una gran periodista, Premio Paula Nacional Simón Bolívar, se el gana el premio de tu premio, empleador es echarte. exactamente, y ahí está. Qué cabrones. Lo más, digamos que sorprendente de todo esto es cómo empiezan a despedir, por ejemplo, a periodistas como Paula Bolívar, que fue la que destapó el escándalo de la UNGRD, que ha hecho un
proceso investigativo en este caso y pues también su trayectoria ha sido pues bastante buena. Que despidan a una periodista tan importante y dejen a otro, pues no voy a dar nombres acá, pero digamos que dejen a otros periodistas que ya llevan tanto tiempo, digamos, ¿no? A los que ya pues prácticamente tienen pensión y le quitan la oportunidad de seguir haciendo. ¿Qué pasa con la gente mayor? Tampoco, por ¿Qué favor, pasa con aquí. el doctor Casas? ¿Qué pasa con el doctor ¿Qué pasa Casas? con Gustavo Gómez? ¿Qué pasa con el doctor Casas? ¿Qué pasa con...? No, mi Gustavo Gómez no me lo toquen, pero bueno. Upa, ya vamos a eso. No se me adelante, por favor. Yo soy hater oficial de Gustavo Gómez. No todo es malo. Salió gente como Paula Bolívar, pero también salió Catalina Suárez. La de Catalina al oído. Y a mí me parece que luego del sufragio femenino, luego de la Constitución del 91, luego de la firma del acuerdo de paz, la salida de Catalina Suárez de las ondas hercianas de este país es uno de los avances democráticos más importantes que hemos tenido en la historia institucional de nuestra república. Que ya no esté esa señora ahí destilando odio, arribismo, noticias falsas. Qué maravilla. Y le decía lo de la punta de Barrey y Pascual, porque yo no sabía que Catalina Suárez, ustedes saben de quién es esposa Catalina Suárez. Yo no tenía ni idea del hijo del mono Jojoy. ¿Qué? Catalina Suárez, la influenciadora uribista. Demasiada información. Más tesa, más seguida en los últimos meses, años. Es esposa del mono, del hijo del mono Jojoy, marica. De mono Jojoy, hijo. De mono Jojoy Junior. Acá de impresionante. Segundo. De un bar súper importante. Bueno, yo del Parkway. shipeo ambas parejas. A mí me parece que tanto Eva con Pascual hay si tuvieran como que un elegir, match. por ejemplo, salir tarde de citas, van con su pareja, ¿a quién eligen? ¿A Catalina Suárez y al hijo del mono o a Pascual Gaviria y Eva Rey? No, yo me quedo con Eva y con Pascual. Está así. Sí, no, a Eva Rey y a claro, Pascual. toda la vida. Primero, Pascual no pega. con Eva. Y segundo, Eva Rey me parece menos detestable que Catalina Suárez. Sí. No, de acuerdo. Catalina Suárez sería terrible. Sí, debe ser mucho más parchada Eva Rey toda la vida. Sí, yo también lo creo. Y bueno, decías tú, 80 trabajadores sacaron a toda esta gente, ¿cierto? ¿Y cuál es la respuesta de las vacas sagradas del periodismo, no? Exactamente. Diría uno, hombre, un poco de solidaridad, ¿no? O sea, son sus excompañeros, sus subordinados en muchos casos seguramente. Uno diría, no, pues van a salir a decir algo. A decir algo. Pues vamos con la siguiente imagen, por favor. Ayer, empezando el día, luego de toda la discusión que generó este tema de los despidos, sale Vanessa de la Torre con el muy amado amigo Gustavo Gómez, aquí por Daniel, poniendo al aire siempre, sí, como mostrándose así por encima de todo el mundo. Como acá mandan las divinas. Exacto. Somos nosotros. Aquí mandamos nosotros. Nadie pasa de esta esquina. Chao, Paula. Absolutamente nadie, y aquí vamos a estar siempre, o sea, no importa lo que pase. Les faltó salir en la foto con sus 20 colaboradores atrás, igual que Uribe. Sí, aquí la gente Los que que nos nos ayuda ayudan. desde las 3 de la mañana. Sí, les faltó definitivamente eso. Y se pregunta uno por qué será que periodistas reconocidos, recién premiados por su labor investigativa, etcétera, salen de un día para otro, pero estas vacas sagradas como de la Torre, que le tocó eliminar el trino por la presión social de ayer. Pero es que ¿cómo se le ocurre? No, poco de respeto. Es una brutalidad. Sí, eso fue como realmente ya no... Bueno, no voy a poner acá a suponer tampoco, pero si tienes un poquito de empatía, pues no voy a ir a restregarte en la cara que yo sigo acá y tú no, como lo más básico. Pero sí, es ¿al aire siempre? Al aire siempre. O sea, no importa lo que pase, nosotros vamos a estar siempre. Y Laura, que es una mujer racional, mesurada, dice, yo no voy a decir suposiciones. ¡Yo sí! Yo tengo una suposición de por qué esta gente está ahí siempre, pero la va a decir alguien que es más inteligente y más acertado que yo para estos temas. Roy Barreras. Vamos con el video, por favor. Mira, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta.
Ahí está la respuesta. Gran Esta Rafael gente Correa. lleva defendiendo los intereses del Grupo Prisa todo este tiempo. Siempre que el gobierno se mete con algo que tiene que ver lejanamente con el Grupo Prisa, son los primeros en salir a defender los intereses de esa gente. ¿Por qué será que ellos se mantienen ahí? Pues porque están defendiendo los intereses del dueño de la imprenta. No nos están informando, no están opinando realmente, por más que abran mucho la boca para decir cualquier cosa. Lo que están haciendo ahí es una tarea. Y ante la discusión de estos días, yo diría sí, el periodismo colombiano está en crisis. Los medios de comunicación corporativos, sobre todo, están en crisis. El periodismo que no es de verdad. El periodismo que no es de verdad, no como el del Tercer Canal y como el de No Copeo principalmente, que Así es periodismo de verdad. Como el de Socredito. Exactamente como el de nuestro. Periodista Aquí estamos, de verdad. está en la trinchera del ¿Y periodismo. a mí por qué no de me verdad. ponen eso? Acá, bueno, sí, es hay que ponérselo. Bueno, pero empezamos ahí con las envidias. Así son los periodistas. Así son los periodistas. Eso decía Vanessa de la Torre hace unos días en Caracol. Bueno, te me calmas o se acaba este programa ya. Cuando Cuando nosotros nos salgamos despidas, de acá, sale Laura Laura, sí. con Al Alfredo aire Serrano, así, al aire siempre. Al aire siempre. Ay, no, yo no les haría eso. Yo se las mando por mensaje directo. La mando a nuestro grupo privado. No lo hago público, tampoco así. Nos dejas en el chat de No Copeo solo para mandarnos fotos semanal de miren, Exacto. chicos, yo sí estoy Sí, al aire. pero siempre los recuerdo, gracias. Sí, ese tema, siguiendo un poco más serios ya, donde queda la pluralidad que es tan importante en el periodismo, ¿no? Si seguimos con las mismas vacas sagradas de siempre, los que salen, pues ahí son los que hacían la investigación, los reporteros, pero no, entonces se siguen manteniendo esos mismos que, pues como tú lo dices, ya sabemos que los medios pues también cumplen o le cumplen a ciertos intereses por parte de distintas empresas económicas. Entonces, ¿dónde queda ese principio tan importante dentro del periodismo que es la pluralidad, básicamente? Exactamente. Esto fue como cuando echaron a Casale de la FM y al día siguiente estaba Eduardo Luis y Juan Felipe Cadavid. Sí, muertos de la risa, sin ningún como problema. si nada pasara, como si cualquiera se hubiera ido. Exactamente. Y yo creo que estas vacas sagradas del periodismo son parte de la crisis de los medios de comunicación. Dejaron de ser un referente para los periodistas más jóvenes, para las nuevas generaciones de periodistas. Es muy difícil que se identifiquen con Gustavo Gómez, bueno, salvo Laura. Con Vanessa de la Torre, con Jorge cada Alfredo vez Vargas. Exactamente, con Ricardo Henao en el periodismo deportivo. Pero yo creo que es más como las canitas, que se parece un poquito a mi abuelito, pero ustedes tampoco se pongan ahí como a, Ricardo a suponer. Bienvenidos a su sección Ayúdame Freud en el No Copeo. Pero por Dios, alguien contrólelo ya. Pero han dejado de ser referentes para su gremio y han dejado de ser referentes de información, de verdad, ¿cierto? De intelectuales. Por ejemplo, yo me acuerdo figuras como Juan Gozaín o Ernesto Macausla, J. Mario Pacheco. J. Mario Valencia, claro. Que más allá de que de que su línea editorial fuera parecida a lo que uno piensa, era gente que le metía a eso literatura, investigación, crónica, y al final de cuentas se decía, sí, vea estos buenos referentes del periodismo y la comunicación. Pero ¿qué pasa con los referentes de hoy? Con estas vacas sagradas, pues que se convirtieron en una trinchera política, y lo único que han hecho, sobre todo, yo creo que el hito fue Iván Duque, es empezar a defender una ideología política que no tiene líderes. Y entonces estas vacas sagradas han intentado posicionarse como los líderes políticos, caso Vicky Dávila, que termina lanzándose a la presidencia. Vicky Dávila y la mujer mejor informada del país. Se me fue el nombre ahorita. Paola Olguín. Acá preciso mencionan en los comentarios a Vicky Dávila. Dicen, la misma Vicky Dávila, para las quemaduras, nos explicó las familias que controlan medios y el poder. Que la misma Vicky Dávila pues responde a una de esas familias, ¿no? Eso también ya lo sabemos. A ver, acá
Te dicen hasta que les llegue el día y los echan de patitas a la calle. No sé si está hablando de los 80 periodistas de la W y Caracol o de nosotros. Yo voy a suponer y voy a pensar que están hablando. Miguel, deja de escribir ahí, por favor. Y entonces quiero que veamos si los medios están en crisis y quiero que veamos por qué, ¿cierto? Repasemos qué es lo que están haciendo últimamente estas vacas sagradas del periodismo. Vamos con el primer video, por favor. 7 minutos, doctor Petro. No, ¿No le puedo hacer preguntas o le hago las preguntas cuando usted quiere? Dicen que usted sabía de rock. Tiene 5 segundos para decirme qué canciones. ¿Usted cree que por hacerle preguntas como estas no tiene ética? Interrumpes. Que por ética periodística. ¿No tiene ética hacerle este tipo de preguntas? Tercera vez que me interrumpe. Tercera vez que no me responde. Sí, no. No, ACDC. Sí, ACDC. 4-4. Y si le pregunto cuántos años piensa quedarse en el gobierno, ¿qué me responde? Pues la Constitución dice que 4. ¿Va a hacer algo para quedarse 4 años más? Jump, Ángeles. ¿De dónde saca una persona como usted cerca de $1 millón para pagar una casa como esta? Tercero, la casa no vale $1 millón. Punto para Duque, punto para Duque. Doctor Gustavo Petro, muchísimas gracias por acompañarnos, por su generosidad del tiempo de 1 hora y media. Hola. Luis Carlos Vélez pasó de ser vaca sagrada en corto tiempo al descrédito total, lo sacaron de su emisora. La Ahora, FM. luego de criticar mucho a los youtubers como Wally, es un youtuber. Es un youtuber, así es. Y cómo Trabaja perdió en un su canal de streaming. capital, cómo perdió su crédito, pues haciendo cosas tan ridículas y tan evidentemente descaradas a nivel de, exactamente parcializadas al descaro, como la que hizo con Iván Duque y Gustavo Petro en esa campaña. Y obviamente no fue el único, ¿no? Y también me acordé preparando el material de la siguiente imagen, que fue la portada de la revista Semana, cuando Iván Duque cumplió 1 año en el gobierno, ¿no? Año de aprendizaje. Año de aprendizaje, decía la portada, pero además debajo en el subtítulo decía algo así como, es que no alcanzo a ver, pero creo que aquí lo tengo, dice literalmente: sí, fresco, al cumplir el primer año de gobierno todavía no hay mucho que mostrar, pero el presidente Duque tiene las condiciones y 3 años para enderezar el camino. Y lo muestran como un tipo, ¿cierto? Eso decían de David González en Millonarios. Y le fue mejor a Duque. Y lo muestran, ¿no? La portada de la edición impresa es un tipo guapísimo, con la cara perfiladita, ¿cierto? Pero también me llama la atención la portada de la edición digital, que es prácticamente Superman, ¿no? Parece un tipo de un cómic de los años 50. Es una foto de campaña. Es una foto de campaña. Exactamente. Haciendo este tipo de cosas Semana, que después pues ya sabemos cómo han dado. Y juguemos al contraste. ¿Qué pasó cuando Petro cumplió 1 año en el gobierno? ¿Cuál fue la carátula de Semana? Sigamos con la siguiente imagen, por favor. Colombia va mal, rojo fuego, rojo alerta, rojo sangre, rojo peligro. Rojo Santa Fe. Rojo, no, es más escarlata América de Cali, por eso es peligroso. Sí. Y dice, además como unas ondas alrededor del mapa, sí. ¿no? Sí, o sea, como todo si acabara de explotar una bomba. o como si fuera un objetivo militar así en un radar. Sí. Y dice, los nubarrones, pero ojo, esto no fue 1 año, fueron 7 meses, ni siquiera esperan al año, fueron 7 meses después de la posesión de Petro. Y dice, los nubarrones de la economía, el deterioro del orden público, la disparada del narcotráfico, la poca efectividad de la fuerza pública y la incertidumbre por las reformas tienen a los colombianos sumidos en el pesimismo. 7 meses llevó Petro en la presidencia y ya habían sacado esta portada, parce. Es de verdad increíble. Y bueno, empezábamos hablando de lo del grupo Prisa, pero Daniel también mencionaba algo que es cierto. Hace unos meses salió Antonio Casale porque la RCN también cambió su modelo de negocio, ¿cierto? Pasó de llamarse RCN Radio a llamarse la FM. ¿Y a quién puso como director de noticias de la FM? ¿A un periodista conocido por su olfato periodístico? No.
puso a un uribista de raca mandaca, a un tipo que fue ministro de Uribe, asesor de Uribe, alto comisionado de Uribe, que no tiene olfato periodístico, pero sí tiene un olfato político más bien como muy sensible para los olores pútridos y más asquerosos. Es Juan Lozano, ¿cierto? Y quiero que veamos qué está haciendo Juan Lozano con sus editoriales de la FM. Un gran triunfo jurídico y político de Álvaro Uribe en el día de hoy. Jurídico, queda absuelto sin lugar a dudas. El fallo de segunda instancia es absolutamente categórico, porque además está acompañado de muchos reproches, por no decir regaños, del tribunal a la juez por la técnica, por la metodología, por la valoración de pruebas, por el equilibrio frente a los testigos, en fin. Y ese triunfo jurídico lo deja en puertas de una enorme fortaleza política. Queda habilitado para su lista de Senado, para ir en el renglón 25, queda con el viento que recibe el ganador. En el otro lado, tiene una dificultad política, sin duda, Iván Cepeda, quien había construido su campaña sobre ser aquel que había logrado meter en la cárcel a Uribe, y ya eso no ocurrió. Hay que decirles a quienes pedían respeto por la justicia cuando declararon culpable a Uribe, que digan lo mismo hoy y no conviertan un fallo judicial en un motivo de agitación populista que derive en nuevos desmanes y en nuevas afectaciones a los ciudadanos. Hace un mes de esto, que fue la segunda instancia, gracias, del juicio de Álvaro Uribe, que justamente mencionábamos ahorita, y no alcanzó pues a terminar la lectura de la sentencia, y ya estaba este señor sacando este video diciendo que no había ninguna duda de la inocencia de Álvaro Uribe, y que esto, mejor dicho, ya lo proyectaba como el líder político nuevamente que había sido hace unas semanas, y que se iba a hundir Iván Cepeda. Se le había caído el relato. Un mes han pasado, han salido 3 encuestas y Iván Cepeda sigue es el número punta. 1 de la intención de Álvaro Uribe sigue en el descrédito, y lo que nos prueba que el olfato periodístico de don Juan Lozano... Esa es la muestra de que el tamaño no importa, querido compañero Pedro. Excelente apunte, Daniel. Exactamente. El tamaño no importa, Juan. Esa es su siguiente camiseta. El tamaño no importa, Juan Lozano. Una foto de Juan Lozano. No, definitivamente estoy perdiendo todavía más la esperanza en los medios en este momento con todo lo que nos muestras. Yo no me acordaba de esa portada de Iván Duque. ¿Cómo es posible que Semana hable de que no hay mucho que mostrar, ¿no? O sea, realmente apague y vámonos. Impresionante. Además de que, como tú lo mencionas, ni siquiera entonces esperan a que Petro cumpla el primer año de mandato y ya ponen esa portada, pues no sé, como súper caótica, ¿no? Y súper terrorífica. Y empezando porque cuando Iván Duque estaba terminando su mandato estaban como en un 23% de favorabilidad. Cuando Petro fue electo tenía como un 64% de favorabilidad. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que me quieras hacer creer esto, no? Pues aún en esta época pasa lo mismo, ¿no? Faltando un año, Petro tiene más favorabilidad que la que tuvo Santos en sus dos... Sí, de Duque también, sin duda. Cualquiera más que Duque. Bueno, sí, por el impresionante aparato de propaganda, o sea, ahí es muy difícil competir. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer con todo esto? Sí, danos la solución, Pedro, ¿no? Bueno, yo no solo problemas, resuelve. Sí, no, a mí me gustan son los problemas. Yo no soy un hombre que resuelve, yo soy un hombre que enreda, no mentira. Pero sí traje a alguien que nos puede ayudar a resolver el tema. Contacto del más allá, de hecho. Me traje, no es un periodista, un pajarito. No es un periodista, pero sí es el mejor comunicador que ha tenido este mundo en toda su historia. El mejor artista, el mejor artista pop. Lo bautizó Residente, el de Calle 13, en algún momento. Así que tengo una pregunta para ti, gran maestro.
¿Qué hacemos con las emisoras del Grupo Prisa? Expropiese. ¿Qué hacemos con la FM? ¿Qué hacemos con Semana? Expropiese. ¿Qué hacemos en general con los medios corporativos de este país, con su infraestructura, con sus ondas, con toda su tecnología? Expropiese. ¿Qué hacemos con la nariz de Juan Lozano? Expropiese. ¿Qué hacemos con el timbrado de Petro, de Uribe y de Laura, por supuesto? Expropiese. Está la solución, muchachos. Grande, Pedro, me encantó. Qué buena conclusión. Eso fue. Y entonces ahora, ¿nos queda alguien? Ya sí. cerramos el programa. No, pues Expropiese. Y vamos con tu ¿Qué vamos a hacer con la sección de sobre Daniel? Paola Holguín. Expropiese. yo que les traía gran material. Tomás, Paola Holguín, por favor, nomás. Empieza a guardar su dummy de Paola Holguín ahí, Sí. todo triste. ¿Alcanzamos? Si no alcanzamos, no la votamos. Si alcanzamos, la hacemos. Háganle una Alcanzamos, versión obvio, express. alcanzamos. Bueno, listo, me dieron permiso. El gran Benja me dio permiso. Entonces, bueno, yo, para hacerlo rápido, hay una de las tendencias que no ha aparecido en esta mesa el día de hoy y estoy muy decepcionado. Y es ¿qué que pasó? hoy es el concierto de Dua Lipa en la ciudad de Bogotá. Esta noche en el Campín, y yo quería mostrarles ya hay una primera foto de Dua Lipa en Bogotá. La podemos ver ahí agarrando bien fuerte su bolso, Poniéndoselo adelante y agarrándolo. como a punto de entrar al Transmilenio. Se Ya, colombianizó. esto ¿En ya dónde nos está? Es que comprueba no que es veo- Bogotá. no veo el fondo. Estuvo por ahí parchando por el centro, Sí. ¿no? La ¿Ese es vieron el en el Café Chorro de Pasaje, lo que se ve de Quevedo. No, eso es como Dua Lipa Chapinero. fue a ver Pero no dónde sé nació eso. Santa Fe. No me extraña. Y si quieren, pasemos el siguiente video, lo podemos pasar igual con las cajas. Estas son las primeras imágenes de Dua Lipa en Bogotá. Estuvo en el Museo de Botero, estuvo caminando las calles del centro de Bogotá. Wow. Podemos ver mucha gente a su alrededor. La O sea, en gente este momento estamos llamándola. respirando el aire que respira Dua Lipa. Exactamente. Maravilloso. Me encanta. O sea, fue una sensación por donde caminó. Dua Lipa, superestrella del pop internacional. Y yo en esta sección quería encontrar una nueva referente para nuestro programa. De eso se tratan mis secciones. Ajá. Y para mí Dua Lipa es una fiel exponente de lo que acá hemos hablado, que es el marxismo Swiftie. Ok. Sí, acá hablamos que el marxismo Swiftie es como la ideología política que nos congrega a nosotros, y Dua Lipa es expresión de ello. Entonces quisiera que viéramos el siguiente video para explicar. Bueno, no se entendió muy bien, pero es el No sé si no soy lo suficientemente Swiftie marxista para entenderlo, pero sí, Dani, creo que es que no se escucha muy bien. Es que creo que ahí hubo como una interrupción por derechos de autor, pero este fue el concierto de Dua Lipa en Chile cantando Mon Laferte, Tu falta de querer. Ah, sí. Y lo que ha venido haciendo Dua Lipa en todos sus conciertos, en su gira por Sudamérica, ha sido cantar canciones locales. Entonces, en Argentina cantó Soda Stereo, cantó Miranda. En Chile cantó a Mon Laferte. Y en Perú, ¿cuál cantó? Ya lo veremos. Si no hay distorsión, ya lo veremos. Cantó una canción tradicional. Clásico. Claro. Peruana. La más peruana de todas las canciones. Y ese es el primer rasgo. Tampoco hasta allá. Hubiera sido Wendy Zulka, me le arrodillo a esa señora. Pero también es un clasicazo el que se cantó Dua Lipa en Perú.
Y entonces ese es el primer rasgo del marxismo Swiftie. El marxismo Swiftie apela a lo nacional, y es que en el marxismo tradicional o en algunas corrientes de la izquierda lo que se hace es apelar únicamente como una clase trabajadora internacional y se denigra de los símbolos nacionales, pero uno de los rasgos del marxismo Swiftie es que se apela a los símbolos patrios para construir un pueblo, una mayoría. ¿Y por qué? Porque los símbolos patrios básicamente son símbolos que ya están instalados dentro de una comunidad política y lo que hace es reapropiarlos. Entonces, así como Dua Lipa se apropia de símbolos nacionales, de canciones nacionales para mostrar en sus conciertos, pues el marxismo Swiftie también se toma la bandera, coge símbolos patrios y a partir de eso los resignifica y les da un sentido político. Que aquí cante La Plata de Diomedes Díaz sería, ¿se imaginan? Y entonces, claro, entonces ya la gente se empieza a pensar, bueno, ¿cuáles van a ser las canciones que va a cantar? Estamos a la expectativa, anoche hubo prueba de sonido, pero todavía no se sabe bien cuál es la que va a cantar La acá. Plata de Diomedes Díaz. ¿Y Pues, a ti cuál te gustaría, Dani? ¿Cuál sería la más representativa para ti? No lo he pensado, pero sí, yo creo que una de Diomedes, ¿no? O sea, el cóndor herido. O Uribe no ha muerto de Triple X. Me encantaría que y armara un pau así. Bueno, putas, vamos a pauguear contra Uribe. Sería lindo. A ti, Laura, ¿cuál te gustaría? Lo estoy pensando. No, la verdad, en este momento no se me ocurre. No. Bueno. ¿Cuál sería el digamos que el Pink Floyd de Colombia? La Wendy Zulka de Colombia, iba a decir más bien. La Wendy Zulka de Colombia, Adriana Lucía. Marvel. Uy, collar de perlas. Collar de perlas. Epa, una tecnocarrilera de Dua Lipa. Claro. O una de Donato y Estefano. Pero esos son venezolanos, ¿no? Sí. No. Sí, Donato y Estefano. Sí. Son claro que ya la lo patria confirmaron. grande, la patria grande. Sí, estamos hablando de marxismo Swiftie y de reavivar lo nacional popular, que viva la patria grande. Entonces, eso nos lleva al próximo video. Bueno, siguiente video. Dua Lipa en la Bombonera, en la Boca, como la en la Boca, el estadio de Boca Juniors en Argentina. Aprovechó en Argentina para visitar el estadio de Boca. Ajá. Acá pues vamos a ver si se ve un partido de Fortaleza, de Santa Fe, pero está ahí, está donde está la gente. Porque es que acá también se ha dicho, ¿no? Que el fútbol es el opio del pueblo, que el fútbol pues nos distrae de lo importante, pero no, nosotros como marxistas Swifties estamos donde está la gente, no denigramos de lo popular ni nos creemos superiores intelectualmente porque no nos gustan las novelas o no nos gusta el fútbol, sino que entendemos esas pasiones, las vivimos también y a partir de ahí construimos política, y eso es lo que nos demuestra Dua Lipa yendo a la Bombonera, cantando las canciones de Boca y metiéndose donde está la gente. Ese es el segundo rasgo del marxismo Swiftie. Está lo nacional y está lo popular, y eso nos lleva al siguiente video. Does Dua Lipa support Liverpool? But I love Liverpool. It's always got a special place in my heart. Bueno, ahí vemos a toda la fanaticada del Liverpool en Inglaterra cantando las canciones de Dua Lipa a todo pulmón, y así como Dua Lipa se mete donde está la gente sigue a Dua Lipa, y eso nos lleva a una reflexión. Que es una hinchada de izquierda, que es una fifita. Es antifascista, proletaria. Claro, y entonces bueno, no es solo ella apropiándose de los símbolos, sino la gente cantando sus canciones. La representación en doble vía, diría Ernesto Laclau. Exactamente, la representación en doble vía, y eso nos lleva a una reflexión que hacía Gramsci, y Gramsci decía, es que lo que tiene que hacer un grupo para ser dirigente es liderar, ¿sí? Es la dirigencia antes que ser dominante. Antes que llegar al Estado hay que tener la capacidad de orientar el sentido común, de hacerse propio de una comunidad política, que en este caso sería la comunidad nacional, y a partir de ahí mostrar que uno representa sus intereses. Y eso hace Dua Lipa a través del fútbol y a través de las fanaticadas futboleras, y ese es otro de los elementos. Trabajar en el sentido común, ser capaces de ser hegemónicos, es decir, que nuestras ideas sean las mismas que sienta la población.
educación y la comunidad política. Entonces, en esto Dua Lipa también es marxista Swiftie. Y para terminar, ahí sí viene, ojalá se pueda escuchar, su presentación en Perú. Uf, y es el el último más elemento esperado del marxismo Swiftie. Bueno, ahí veíamos. Podemos dejar eso en bucle una hora y solo quedarnos aquí viendo. Esto supera cualquier tanda de videos de Paola Holguín toda la vida. Se recomputa. Daniel enmendó las largas horas de Paola Holguín. Te perdonamos, Daniel, te perdonamos. Vamos a Dua Lipa. Perfecto, gracias. No puedo luchar contra eso, la verdad, estoy de acuerdo. Por primera vez en mi vida estoy de acuerdo con Master. Bueno, no, divina. Ahí vemos a Dua Lipa cantando Cariñito, una cumbia amazónica con un artista local, la verdad no me sé el nombre peruano. Y eso nos lleva al último elemento del marxismo Swiftie, y es la articulación. Ahí vemos a ella saliendo de su zona de confort, no está cantando sus canciones, no está cantando pop, se está articulando, se está ligando a otro personaje que es el cantante local para cantar su música, para cantar cumbia. Y eso es lo que significa la articulación. El marxismo Swiftie no se queda encerrado en sus ideas, criticando a los que piensan diferente a él, sino que lo que hace es tratar de crear una comunidad a través de articularse con gente diferente. Y para eso, pues es importante la habilidad política, no para quedarse encerrado en nuestras ideas, sino también para tener la capacidad de articular a nuevos sectores para poder ser dirigentes en algún momento, y eso es también lo que nos muestra Dua Lipa y su marxismo Swiftie. Así que en este momento yo me declaro Dua Liper, ¿sí? De la tendencia Dua Liper del marxismo Swiftie. Así que veamos por favor a Dua Lipa nuevamente. No, esa mujer es perfecta. En eso sí. No hemos entendido la dinámica. Bueno, eso fue muy rápidamente. Me encanta. Grande, Dua Lipa, divina, diosa. Wow. En eso convergemos todos. Acá en los comentarios también se declaran Dua Lipers. Dicen. Eso. Paola Holguín la roncona, no, por favor, no más. Ya no estamos hablando de Paola Holguín. Para eso toca ir hoy. La más diosa. Por acá, no me importa la simetría de sus genes británicos, es su personalidad, voz, talento, su marxismo Swiftie. El marxismo. Sí, es sobre todo la personalidad, estoy de acuerdo. Propiese. ¿Cómo van a hacer eso, Master? Respeten. Usted hablando de articulación, se acaba de articular aquí alto meme. Los fifitas se están imponiendo en este set, no me gusta ya. Bueno, chicos, llegó la hora de cerrar el no copeo. Llegó la hora de ir a ver a Dua Lipa. De ir a ver a Dua Lipa. Salimos de acá a Dua Lipa, los Dua Lipers, vamos. Bueno, me despido de nuestra audiencia. Saludos desde Madrid, España. Eso. Muchas gracias por vernos desde tan lejos, por estar conectados con el No Copeo, con el tercer canal. Siempre acá conectando culturas, revelando verdades. Me despido de ustedes, chicos, también. Muchas gracias por este programa. Gracias, Laura, por invitarnos una vez más a tu programa. Perdón, es que nuestro todo abusivo, ¿no? Expropiese. Expropiese a Pedro. Si no vuelven a ver a Pedro en el tercer canal, pues es que hay una crisis en los medios. Esto es completamente normal. Te voy a expropiar, Laura, te voy a expropiar. Ay, bueno.
Bueno, acá dicen, hermosa Lau. Gracias, Leo, por ese hermosa. Y bueno, me despido de ustedes entonces por quinta vez. Gracias por vernos. Un abrazo, que estén muy bien. Ojalá vayan a ver a Dua Lipa. Besos, besos, chao. Expropiese. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos.